Buenas tardes. Gracias, señor diputado presidente de esta Asamblea Legislativa. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas, al pueblo salvadoreño que está sintonizando esa sesión plenaria o la está escuchando por la radio, a todos los medios de comunicación que están también transmitiendo estos momentos en la historia de nuestro país. Y ese día es un día muy simbólico realmente, la última legislatura, y en este último día de legislatura también se les cae el último pedazo de la máscara a ustedes. La Constitución de cada país está hecha para ponerle límites al poder y está hecha también para garantizar los derechos de la gente. Veamos cómo están sus prioridades, porque las únicas modificaciones que deberíamos estar trabajando, en las que deberíamos estar enfocados como Asamblea Legislativa, son aquellas modificaciones a la Constitución para darle más derechos a la gente. Pero no es lo que está pasando acá. De hecho, además de darle más derechos a la gente, también los gobernantes deberían tener la decencia de usar las reformas a la Constitución para ponerle más límites al poder. Porque que el poder tenga límites es bien importante y es bien necesario. Porque este pueblo, incluidas todas las generaciones que vinieron detrás de nosotros, han sufrido de la violencia del Estado gracias a la ausencia de límites al poder. Ese mismo Estado masacró a indígenas y campesinos en 1932. Ese mismo Estado masacró a estudiantes y sindicalistas en los años 70. Ese mismo Estado cometió atrocidades y crímenes contra la humanidad hacia la población civil durante el conflicto armado en los años 80. Y es ese mismo Estado el cual calla y guarda silencio de manera sospechosa ante todas las violaciones a las víctimas de desapariciones, de abusos, entre otras atrocidades que estamos observando en estos días. La gente necesita protección hacia los grupos de crimen organizado, ciertamente, como necesita también protección de los crímenes del Estado, porque nunca estamos exentos de los crímenes del Estado que abusa del poder y que traspasa los límites. Pero lo que ustedes están haciendo este día es justamente lo contrario. Están generando una artimaña, una leguleyada, para quitarle cualquier límite al poder y para estar ustedes por encima de los derechos de la gente. Yo quiero decirle a los salvadoreños que nos escuchan qué es lo que está pasando acá este día. Esta Asamblea Legislativa este día quiere reformar un artículo de la Constitución que establece cómo se debe reformar esa misma Constitución. Actualmente, nuestra Constitución establece que una reforma se hace en una Asamblea Legislativa y en el siguiente periodo legislativo se ratifica y entra en total vigor. Sin embargo, este día y por dispensa de trámite, se quiere hacer que esa reforma a la Constitución, a la ley más importante de nuestro país, se haga dentro de la misma Asamblea Legislativa, con 3/4 partes de los votos, como se podría cambiar una ley. Y miren qué interesante. Esos diputados han ajustado la reforma constitucional que quieren hacer y la manera de reformar la Constitución al resultado obtenido en las otras elecciones. Pero no están sometiéndolo, por ejemplo, a una figura de consulta popular, por ejemplo, como era el original proyecto de reforma constitucional que en algún momento anduvo circulando por ahí. No se atreven tampoco, ¿verdad?, a someter los cambios constitucionales
a lo que la gente diga. No se atreven, lo quieren hacer ustedes mismos. En otras palabras, pueblo salvadoreño, aquí se puede cambiar la ley más importante del país en cualquier día. Por dispensa de trámite, incluso, como ya les gusta a estos diputados, se puede cambiar la misma Constitución, se pueden cambiar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar el orden económico, se puede cambiar cualquier cosa de un día para otro, cuando a ellos les dé la gana. En otras palabras, ya no vamos a tener ley en el país, ya no nos rige una ley, nos rige el antojo y el capricho de un grupo que está en el poder. Eso es lo que está pasando este día. Y con el agravante que el pueblo ya no podrá pasar la factura en elecciones, porque esto se va a hacer sin una elección de por medio, sino en la misma legislatura. ¿Qué pasa si en unos días, después del 1 de mayo o el mismo 1 de mayo, esos diputados deciden aumentarse el periodo legislativo de 3 a 5 años? Lo van a poder hacer. ¿Qué pasa si esos diputados quieren limitar sus derechos laborales porque quieren complacer a ciertos sectores económicos? Lo pueden hacer. ¿Qué pasa si esos diputados quitan algunas restricciones que impiden que sectores económicos abusen del medio ambiente o de la dignidad de los trabajadores? Lo pueden hacer y ya sabemos que están acostumbradas a solamente obedecer órdenes. No van a tener ningún contrapeso. Hace 3 años, cuando iniciamos esta legislatura, hicimos un juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero con esto queda en evidencia que están pasando por encima de la Constitución. ¿Cómo queda un hombre o una mujer que son representantes electos cuando rompen su palabra? Quedan sin credibilidad. ¿Y qué es un diputado sin credibilidad? Los diputados estamos llamados a ser representantes del pueblo. Pero ustedes no son el pueblo. El pueblo está allá afuera. El pueblo está allá afuera deseando que la vida se pueda vivir con dignidad. El pueblo está allá afuera deseando que no sea tan caro comprar la comida para alimentar a sus hijos. El pueblo está allá afuera deseando que exista educación de calidad, que exista educación universitaria de calidad. El pueblo está allá afuera deseando que tener agua potable en su casa no sea un lujo que solo puedan tener algunos. El pueblo está allá afuera deseando que los gobernantes no se gasten el dinero que tanto cuesta tributar en aumentar sus privilegios. Pero nada de esto se ha cumplido. Nada de esto se ha cumplido. En cambio, los acaban de reelegir y ya están cambiando la Constitución para que la Constitución sea cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Saben qué es lo que están haciendo? Se están autorrecetando poder. No les da vergüenza. Debería darle vergüenza, porque esto constituye una traición al pueblo. Pero también quiero decirle al pueblo salvadoreño que ante este evento y otros que han acontecido en los últimos meses, aunque el futuro pueda verse oscuro, aunque algunas personas puedan perder la esperanza, yo les quiero decir a los salvadoreños que no nos demos por vencidos. Vamos a tener que usar otras formas de hacer política, desde la solidaridad, desde la comunidad, desde el saber también que no vamos a renunciar a nuestra dignidad. Y en ese sentido, queridos salvadoreños, queridas salvadoreñas, este no es el fin. El fin va a ser nada más si decidimos hacernos a un lado. A lo único que no tenemos derecho es a darnos por vencidos. Acá, como pueblo, vamos a seguir luchando por nuestra dignidad y para que ese poder que se ha entregado a estos gobernantes que no honran la confianza del pueblo, sino que abusan de esa confianza, se va a pasar factura por parte de ese pueblo y este pueblo va a reclamar sus derechos y va a reclamar su dignidad. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Buenas tardes, presidente, colegas diputados y diputadas.
prensa que está aquí presente en esta tarde. Qué increíble. El tiempo para modificar la Constitución ya pasó. Tenemos dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La primera es la 7/2012 y la segunda es la 33/2015. Y ambas hablaban de que para que se hiciese una reforma constitucional, debía de llevarse dentro de la plataforma de la elección para que la población supiera que eso era lo que se iba a hacer. Los tiempos ya pasaron. El tiempo para hacer e iniciar ese proceso ya pasó. La gente no conoció, porque ya fue la elección, que esto iba dentro de la propuesta electoral de la próxima legislatura. Se lo digo porque ustedes son los que constantemente también han dicho de que tenemos que respetar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La misma Sala, ¿verdad?, que ha dado el aval para la reelección presidencial con una resolución, ¿verdad?, para que no se nos olvide. No solo es incluir 14 palabritas de reforma constitucional, es el fondo de lo que implican estas 14 palabras que van a reformar la Constitución. Y esto es prácticamente una reforma express, una forma de hacer reformas constitucionales expeditas y no con el estudio que debe de hacerse de 2 legislaturas. Porque dentro de una misma se va a poder ratificar, según lo que dice aquí. ¿A dónde queda la seguridad jurídica? Nos estamos viendo ante una situación complicada y real de inseguridad jurídica cuando queremos cambiar las reglas del juego. Y fíjense bien, a menos de un día de que nosotros tomemos posesión la próxima legislatura. Las excusas de que en el pasado se hicieron y que se hicieron diferentes modificaciones y que eso nos da el aval para hacer los cambios ahorita, no cabe en un sistema democrático, en un sistema donde realmente debemos de respetar lo que la propia Constitución nos está diciendo. Y querer cambiar las reglas del juego para favorecernos porque tenemos la mayoría, excusándonos en que porque la población decidió de esa forma, pero de esa forma también vamos a respetar la Constitución. Yo le voy a decir una cosa, si quisiéramos hacer reformas que realmente fueran buenas para la población y para la gente, ¿por qué no reformamos pensando en fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Por qué no fortalecemos la separación de poderes? ¿Por qué no fortalecemos la independencia partidaria de las instituciones? ¿Por qué no frenamos dentro de la Constitución de una forma más fuerte los abusos del poder? ¿Por qué no buscamos reformas para mejorar que eviten cualquier intento de perpetuarse en el poder? Eso es lo que debemos de trabajar nosotros. Las sociedades en donde no se respeta la Constitución, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la ley y la separación de poderes están destinadas al fracaso. Deteriorar las instituciones, porque en lugar de poner al frente los mejores y los más preparados e independientes funcionarios y profesionales, se pongan a activistas políticos afines al partido de gobierno y al poder. Eso genera un deterioro a la oportunidad de construir un mejor país. Por ello es que es importante que se respete el Estado de Derecho, que se nos brinde seguridad jurídica a todos los ciudadanos, porque ningún gobierno tiene derecho a romper con ello y mucho menos utilizarlo con cualquier justificación que posteriormente se puede ver disfrazada en una forma de mantenerse en el poder.
Entendimos toda la justificación con respecto a la pirámide de Kelsen que explicaron en las justificaciones para hacer los cambios constitucionales. Sin embargo, quiero decirles algo, colegas. Hacer este tipo de modificaciones con dispensa de trámite es un sumo mal mensaje. Las decisiones como estas de querer hacer cambios y reformas constitucionales deben hacerse no con la excusa de a la luz de la gente porque lo estamos haciendo en la tarde y no en la noche, sino que toda la gente hubiese conocido primariamente que estas reformas querían hacerse, para darles la oportunidad de decir si estaban de acuerdo o no antes de las elecciones de diputados, porque la gente ya hubiese conocido que nosotros, o ustedes mejor dicho, llevaban estas reformas planeadas para la próxima legislatura. No es justo querer cambiar las reglas del juego a última hora. No es justo hacerlo creyendo que porque tengo la mayoría, eso significa que en este momento tengo que hacerlo, porque si no, no voy a tener la oportunidad, porque quién sabe si la próxima legislatura, la que sigue, de la que tomará posesión el 1 de mayo, vamos a tener la mayoría. Entonces hay que hacerlo ahorita, aprovechemos la oportunidad que tenemos la mayoría, pasémonos por el arco del triunfo la Constitución actual y hagámoslo mejor ahorita, porque si no, después no sabemos si contamos con los votos. Yo se lo digo con nosotros no vamos a apoyar esto porque es un atropello. Y nuevamente se lo digo, si van a salir con excusas del pasado, yo les voy a decir algo. En mi caso, yo soy una nueva generación que no tiene nada que ver con lo que pudo haber sido o no pudo haber sido. Pero sí les voy a decir algo. Mis convicciones y mis principios los voy a defender y los voy a posicionar en este pleno. Primero, porque en el momento que nosotros fuimos electos como diputados y cuando tomamos protesta, nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en este momento se está irrespetando los preceptos constitucionales. Lo que quieren hacer es agarrar la Constitución en la próxima legislatura para poder hacer todas las modificaciones que les convenga y que ustedes crean que son las mejores para continuar como gobierno. Y no aquellas reformas que realmente sean beneficiosas para la gente, como las que les leí anteriormente. Y creería yo también que cuando nosotros estemos viendo este tipo de reformas constitucionales, lo hagamos realmente, como les dije, con aquellas, por ejemplo, inconstitucionalidades que ya les mencioné, que es la 7-2012 o la 33-2015, que establecen los parámetros del por qué no se pueden hacer esas reformas constitucionales, y que nosotros también veamos que, como les dije, cuando ustedes dicen que las decisiones y sentencias y resoluciones que se dan por la Sala de lo Constitucional deben acatarse, en este momento ustedes las están violentando. Así es que les hablo para que yo sé que ustedes cuentan con los votos y que no les importa lo que nosotros digamos, pero algo sí les voy a decir, queda grabado que nosotros no apoyaremos esta decisión porque nosotros sí respetamos los principios constitucionales y sí respetamos la separación de poderes y respetamos la Constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Qué triste momento para nuestro país. Sin lugar a duda, este es un claro tiro a la democracia de El Salvador, consolidando la dictadura en nuestro país. Y lo más triste de esto es escuchar a colegas como que están haciendo una reforma simple, como que están haciendo una reforma a una ley cualquiera, cuando saben que lo que se está reformando es lo único que la población tenía como garantía de la protección de sus derechos, y es la Constitución.
Un colega decía, no si solo son 14 palabritas, sí exactamente, esas 14 palabritas son las peligrosas, donde están diciendo que van a poder modificar la Constitución a como a ustedes les parezca y les plazca la gana, y que por supuesto, lo único que están demostrando acá, una vez más con esta acción, es los intereses mezquinos que ustedes tienen y la ambición por ostentar, por mantener, por sostener y por no dejar ir el poder. Si es que cuando nos eligen como diputados, nos eligen para defender el pueblo. Si es que aquí no estamos discutiendo qué es lo que el constituyente hizo mal o hizo bien, o cómo se paró, o qué hizo después que salió de la asamblea, o todo lo demás. Estamos viendo que el espíritu del constituyente era proteger los derechos de la población. Pero además de eso, ustedes, colegas de la bancada CIAN, cuando asumieron, al igual que yo, este cargo que la población, por supuesto, nos dio, juramos cumplir, defender la Constitución. ¿A dónde está quedando el juramento de ustedes? Como representantes del pueblo, ahorita que están haciendo esa propuesta y que en unos minutos van a estar aprobando esta reforma tan atentatoria para nuestro país. Así de escasos de vergüenza son ustedes. Es lamentable que este tipo de situaciones se sigan dando en nuestro país. Y es que esta reforma constitucional es lo único que la población salvadoreña tenía. Ustedes, al quitar esto, están trastocando lo único que estaban protegiéndose con este artículo, que es no trastocar el sistema político, no tocar la forma o sistema de gobierno y, por supuesto, no tomar nota o estar modificando el tema de la alternancia en el ejercicio del poder. Pero es lo que a ustedes más les preocupa. Y lo más risible es que dicen, no estamos atentando contra el sistema democrático. Si eso ya perdió hasta validez esa frase, si ustedes mismos han apoyado una elección que a todas luces es inconstitucional. ¿Por qué no se preocupan mejor? Porque en la población salvadoreña no hayan ya más personas que no les alcance el dinero para comer los 3 tiempos de comida. ¿Por qué no se preocupan mejor por garantizar que haya seguridad jurídica en nuestro país y así haya más inversión en El Salvador? Pero no, se ocupan de engañar a la población, como por ejemplo diciendo que Google va a venir a dar más empleos, cuando lo que realmente va a hacer es quitar empleos, porque lo que El Salvador va a hacer es comprar derechos para digitalizar servicios y otras cosas en las diferentes instituciones. Y lo que van a ir haciendo es eliminando a las personas, digitalizando todo. ¿Cómo? Vamos a ver también esa triste realidad en un par de días cuando asuman los nuevos alcaldes y alcaldesas a partir del 1 de octubre, esa gran cantidad de personas desempleadas que van a haber en las alcaldías. Gracias a quién, a ustedes de la bancada CIAN, por esa brillante idea de reducir los municipios. La verdad, es una pena que luego que El Salvador les ha dado esa gran mayoría para la próxima legislatura, ustedes estén actuando de esta manera, haciendo lo que se les venga en gana en la próxima legislatura, porque lo que están modificando ahorita es el candado que tiene la Constitución. Una vez se modifica esto que ustedes están presentando y que estamos discutiendo, ya no habrá más garantía para el salvadoreño. Ustedes van a hacer lo que les plazca. De verdad, es una situación que como salvadoreños, los sectores vivos de nuestra sociedad deben de estar muy atentos y pronunciarse. Por supuesto que hay mucho miedo. Y ese miedo es porque el Estado tiene esa concentración de poder y ahora la va a tener aún más para limitar
las libertades de los salvadoreños. En los países desarrollados y con una alta calidad de vida de sus pueblos, lo que les caracteriza a ellos es un alto respeto a las leyes y por supuesto también a la seguridad jurídica, y también se caracterizan con bajos niveles de corrupción y con un alto respeto a la Constitución. Nuestro país carece de todo eso. Triste por nuestro querido El Salvador. Este último día que como legisladora estoy acá, quiero decirle a los amigos y a las amigas salvadoreñas que me voy con la frente en alto, satisfecha de que he hecho lo correcto y mirando a la frente a cualquiera. No voy triste porque no he perdido en manos del pueblo, perdí en manos de los corruptos y eso no duele. El pueblo es testigo de ello y el tiempo dará la razón. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Buenas tardes también a los generadores de contenido que nos acompañan y a los medios de comunicación que están pendientes, a todo el pueblo salvadoreño, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que está pendiente de la realización de esta plenaria. Este día quiero aprovechar solamente la introducción para felicitar en el Día Internacional de la Danza a todos los bailarines salvadoreños, a todos los bailarines del mundo y en especial a nuestra primera dama, quien también es bailarina. Esta es la plenaria número 154, la última plenaria ordinaria de esta legislatura, periodo 2021-2024, por lo que además quiero agradecerles a ustedes, pueblo salvadoreño, y a Dios por haberme dado la oportunidad de estar acá, de representarles y de tener un micrófono para decir todo aquello que la oposición no nos dejó decir por más de 30 años. El pueblo salvadoreño, desde que nos eligió en 2021, sabe que es necesario refundar nuestro país. Es más, el presidente Nayib Bukele en la toma de posesión de 2019 dijo que este país estaba completamente enfermo y que tenía que tomar una medicina amarga y que era la única manera en que nosotros íbamos a lograr refundar nuestro país. Desde que me convertí en candidata, y muchos de mis colegas diputados también, de la bancada CIAN, sabíamos que la reforma constitucional era inevitable y así lo dijimos de frente al pueblo salvadoreño, no al pueblo de otros países donde hay gente que les está escribiendo para pedirles que vengan acá a intervención. No, a los salvadoreños, los que votan, en los que reside la soberanía del pueblo según la misma Constitución, artículo 83. Que dice que este pueblo es soberano. Todo lo que sale de esta asamblea es legal y constitucional. Todo. Ya luego se harán los análisis de constitucionalidad, pero debe ser por el ente indicado, no por sus amigos, no por los opinólogos, ni siquiera por la valoración subjetiva de cualquier diputado o diputada. Debe de pasar un proceso. La discusión ahora es una reforma, es agregar 14 palabras. Pero todos hablan de la Constitución del 83, sobre todo la derecha de este país, que sigue sintiéndose que tiene la última palabra, que sigue sintiéndose que si no se hace como ellos dicen, entonces está mal, entonces es dictadura. Pero fíjense bien, en octubre de 1979, el presidente que estaba en ese momento, Carlos Humberto Romero, fue derrocado y sustituido por una Junta Revolucionaria de Gobierno. Esa Junta Revolucionaria de Gobierno, por allá del 81, en plena guerra civil, promete iniciar un proceso de democratización
entre varias comillas, y convocar a comicios para elegir una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente se eligen 60 diputados que conforman la constituyente. La mayoría eran de derecha. Esa es la mayoría que sí le gusta, esa es la mayoría que sí es de ellos. Y queda como presidente el mayor Dabuizón, el fundador de ellos. Entonces se reúnen estos 60 diputados y crean la Constitución que todos conocemos ahora como la Constitución de 1983. Y por allá, de diciembre del 83, queda aprobada esta Constitución, entra en vigencia 5 días después, y luego esa constituyente se queda trabajando como la Asamblea Legislativa sin ir a otra elección. Y la mayoría de reformas constitucionales que se hicieron en el siglo pasado fueron por golpe de Estado. Ese es el método que les gusta. Ese es el método que ellos defienden. Pero además, ahora les ha dado por decir que no es posible reformar el artículo 248. Y honestamente nosotros más o menos sabíamos por dónde iban a venir los ataques, pero esa no la veíamos venir, porque el mismo 248 dice claramente cuál es el proceso de reforma, y aquí es donde yo quiero, pueblo salvadoreño, que todos nosotros vayamos tachando cada uno de esos requisitos que dice el actual artículo 248 de la Constitución de ellos, la Constitución de Dabuizón, la que no crean que se puso a disposición del pueblo salvadoreño y se consultó artículo por artículo, no. Esa Constitución se aprobó a puerta cerrada, quizás con una buena campaña ahí de comunicaciones en la prensa gráfica y el diario de hoy, muy probablemente, y es la Constitución del mayor. Entonces la Constitución del mayor en el 248 dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Nosotros todavía no hemos votado, pero esto quiere decir que necesitamos una mayoría simple para poder aprobar la reforma que estamos discutiendo el día de hoy. Sigue el inciso 2 y dice: para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. O sea que no, como decía una diputada de la oposición que hablaba al principio y decía, o sea que ahorita la van a ratificar. No, porque estamos siguiendo las reglas que dejó el mayor. Lo de esta Constitución de 1983, la de la mayoría de derecha que sí le gusta. Además sigue, o sea que se va a ratificar en la otra asamblea, no en esta, para que les quede claro. Sí se ratifica. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. Aquí tengo la iniciativa. Está la firma de 10 diputados electos. Es más, si todavía quisieran pasar a firmarla, yo creo que todavía se puede. Entonces, la iniciativa se ha presentado por 10 diputados electos de esta legislatura. Se debe de aprobar
con un mínimo de mayoría simple esta reforma y deberá ser ratificada en la siguiente legislatura. Estamos siguiendo las reglas del 248. Y luego todavía dice, no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieran a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Qué es lo que nosotros estamos reformando? Estamos agregando una opción que dice textualmente, le voy a leer textualmente la iniciativa. Artículo 1, refórmese el inciso segundo del artículo 248 de la siguiente manera. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente asamblea con 2/3 o por la misma asamblea con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. ¿Qué estamos agregando? Una opción. O el proceso de reforma sigue tal y como está en este momento contemplada en la Constitución del mayor Dabuizón y la mayoría de derecha que conformaron el constituyente en 1983 y que no fue consultada con el pueblo salvadoreño. Una constitución que venía de un quiebre en el sistema, de un golpe de Estado. Se deja la primera parte del artículo donde dice podrá decretar, para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente asamblea con los 2/3 o por la misma asamblea legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Eso quiere decir que si este es el órgano de Estado que elige la población para tener la representatividad, que elige directamente y por rostro, somos nosotros los que hoy estamos poniendo en este pleno la voluntad del pueblo salvadoreño, porque yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero el pueblo exige una reforma constitucional. Y por supuesto que esta reforma es para reformar otros artículos de la Constitución, si es que eso no es mentira. ¿Cuáles se van a reformar? Eso es lo que nosotros tenemos la obligación de escuchar al pueblo salvadoreño y trabajarlos con ellos, no con ustedes. Si el mandato es del pueblo, quien ha votado para que nosotros estemos aquí es el pueblo. No votó la fracción de Arena, de Vamos. No, ellos no fueron. A nosotros nos eligió el pueblo salvadoreño. De hecho, estamos agregando un requisito de rigidez. Porque incluso cuando hubo mayoría, nunca llegaron ni siquiera a la mayoría simple, solamente una fracción. Esto es histórico, es el pueblo salvadoreño diciendo que sí quiere refundar El Salvador. Y ustedes siguen sordos y ciegos, sin querer entender, ni leer, ni escuchar, ni ver lo que el pueblo salvadoreño les está diciendo. Entonces, hoy nosotros discutimos reformar la Constitución. Hoy
10 diputados hemos puesto nuestra firma para poder darle iniciativa de ley a una propuesta de reforma. Pero además, estamos respetando las reglas del mayor. En esa Constitución de 1983, lo estamos haciendo según las reglas del artículo 248, aprobado en esa constituyente inconsulta, aprobado en esa constituyente que se dio a puerta cerrada y que solamente se publicó en los diarios de sus amigos. Así que, pueblo salvadoreño, nosotros vamos a seguir trabajando para cumplir el mandato que ustedes nos han dado. Nosotros no le respondemos a la derecha de este país, no le respondemos a los fantasmas de este país, ni a los corruptos que nos dejaron esta Constitución, pero aún así la estamos respetando. No vamos a quebrar el Estado para reformarlo, vamos a jugar con las reglas para reformarlo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.